¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a explicarles nuestro mapa conceptual sobre la delincuencia juvenil. Y nuestro grupo está conformado por Natalia Alfonso, Simón Ruiz y quien les habla, Santiago Ruiz. Para comenzar, tenemos esta parte, que es lo que muestra lo que tiene la delincuencia juvenil, como bien aquí dice. Entonces podemos encontrar que la delincuencia juvenil tiene una historia, como lo es la época de violencia, más exactamente con el narcotráfico, que es como el contexto en el que nos vamos a mover. Después encontramos unas causas, las cuales generan unas consecuencias, y esas consecuencias son básicamente pues, índices de pobreza muy altos, y pues este tipo de cosas. También tienen unos protagonistas, protagonistas como Pablo Escobar y Belisario Betancourt. Estos dos, porque pues primero Pablo Escobar pues, fue muy representativo en esta época porque la mayoría de su grupo de sicarios eran jóvenes. Y Belisario Betancourt es porque era uno de los presidentes que estuvo en esa época, y se dice que ese presidente fue puesto por el narcotráfico colombiano. Por otra parte tenemos una evolución con un inicio, un desarrollo y una solución. En este punto, la solución puede ser pacífica o violenta, ¿sí? La pacífica, como la implementación de las líneas de fomento. Las líneas de fomento son políticas gubernamentales que lleva a cabo el gobierno para brindar asesoría, emprendimiento y ayudas económicas para pues, salir adelante con las ideas que uno quiere llevar a cabo. Y es algo muy popular en ese momento porque es lo que ayuda a que todas las personas puedan llegar a estudiar, a llegar a una universidad, o como anteriormente dije, pues que puedan pues crear una empresa y vivir de eso. Y por otro lado, pues encontramos la parte violenta, que es una limpieza social estudiada por distintos expertos e instituciones, como lo presentaba el Banco de la República y asimismo la revista Dinero y un noticiero muy conocido aquí en Colombia que es CNN. Bueno, la limpieza social dicen que puede ser importante, pero hay mucha gente que pues no está de acuerdo con esto, porque pues no está bien matar a los demás. Y pues la idea de que sea violenta pues no suena mucho para poder desarrollar, digamos, esta idea. Bueno, entonces digamos por este lado ya estaría terminado. Ahora, por este lado, podemos encontrar que la delincuencia juvenil de Colombia también es un proceso social, que lo podemos ubicar en un territorio, en un tiempo y en un contexto. En primera instancia, en un territorio como Colombia, más específicamente Medellín, que fue la zona más afectada por el narcotráfico. En segundo lugar, el tiempo, que se da desde 1980, que es la época del auge del narcotráfico, donde podemos ver más reflejado esta problemática, y en un contexto que tiene un ámbito político, social, económico y cultural. En cuanto al ámbito político, lo podemos ver reflejado en el desvío de dineros públicos. Desvío de dineros públicos, o bien dicho coloquialmente como corrupción. En el ámbito social lo podemos evidenciar en el aumento de índices de pobreza, de desigualdad, como el coeficiente de Gini, que está relacionado con la pobreza y desigualdad. En cuanto al tema económico, se ve demostrado en la mala gestión del desarrollo del plan de gobierno, debido a que no se cumplen lo establecido. Por ejemplo, en la educación pública no hay el dinero suficiente para poder cubrir la educación de muchos niños desprotegidos, y por esta razón tienen que ir a delinquir. En el ámbito cultural, se dejan huellas en el desarrollo del pensamiento juvenil, debido a que ellos piensan que el dinero fácil y el dinero rápido es mucho más efectivo para poder salir adelante.
Mi nombre es Simón y ahora quiero hablarles de cómo las consecuencias que produce este conflicto, las causas finalmente que generan que este conflicto sea posible. En primera instancia tenemos el narcotráfico, esto debido a que estamos hablando del periodo de más o menos desde 1980 hasta 1990 y esto es en este periodo, para quienes no saben, fue un auge del narcotráfico en Colombia, con exponentes tan grandes como Pablo Escobar, liderando el cartel de Medellín en su constante batalla con el cartel de Cali. También tenemos el contexto familiar violento, puesto que se sabe que en muchas familias colombianas de estratos bajos principalmente se vive un conflicto violento, se vive un constante como ambiente violento en el cual los jóvenes no pueden desarrollarse con libertad porque son maltratados debido al alcohol, entre otras. Además, también porque los padres tienen que salir a trabajar y ganarse su pan de cada día, y eso deja a los jóvenes muy solos, dándoles como esa posibilidad de delinquir. También tenemos que hablar de la corrupción. La corrupción, hablamos de cómo entran dineros sucios a nuestros gobernantes, haciendo que se utilicen menos recursos para lo que deberían ser utilizados, como la educación, la infraestructura del país, pero principalmente hablando de cómo la mantención de los niños en cuanto a educación, puesto que el dinero que se destina a la educación no es suficiente. Esto genera que los jóvenes tengan tiempo libre a sí mismo y no lo utilicen como productivamente, sino para delinquir. Finalmente, en cuanto a consecuencias, podemos hablar de la ambición. La ambición que generan estos jóvenes, que se genera, y pues estos jóvenes lo único que buscan es una forma rápida de ganar dinero. ¿Qué les ofrece este tipo de ganancias? Pues el narcotráfico, los robos y otros tipos de trabajos ilegales que supuestamente aseguran un beneficio económico muy alto en poco tiempo. Ahora, venimos a hablar de a quienes les interesan este tipo de conflictos. En primera instancia tenemos que hablar de los protagonistas del conflicto, los protagonistas de la delincuencia juvenil, que son los jóvenes y sus familias. Finalmente tenemos que hablar de los coetanos, como César Gaviria, quien fue el presidente que ya mencionó mi compañero anteriormente y tuvo una directa incidencia sobre este tema.